Probando, probando.
aquí. Buenos días. Podemos ir comenzando la clase de hoy, entonces. No sé si algunos de ustedes tienen alguna duda de lo de la semana pasada todavía. Como les recuerdo que esta semana tienen que hacer la tarea, que sería la tarea 3, si no me equivoco, que corresponde a la tarea de equilibrio heterogéneo, sería. Veo a alguien con la mano levantada que dice Cristian Adrián. Profe, una pregunta, porque ya no aparece el entorno, o bueno, subentorno de examen. ¿Cómo es eso? No aparece mi entorno de examen. Ya le digo. Sí, como ahí, ¿de dónde se metía? A ver. Me imagino porque ya no está habilitado. En realidad ahorita, como ya pasó la entrega y así, ahorita está en realidad deshabilitado. Ajá. Sí, de hecho el coordinador. Entonces, se espera que lo envíen de nuevo. En estos momentos están en el periodo de revisión del examen. El examen lo van a revisar los asistentes. En principio son 10 días hábiles, si no me equivoco, a partir de que se hace el examen. Y después de eso, vamos a proceder a entregarle los exámenes y las notas respectivas. Me dice Diana que si profe puede hacer el ejercicio 4 y 5 de la práctica de equilibrio heterogéneo. Ok, vamos a ver cuál es ese ejercicio. Los problemas de producto iónico, ¿cómo se sabe cuáles eran los iones espectadores entre dos sustancias? Entonces, recuerden que los iones espectadores son los iones que no experimentan reacción. Antes y después de la reacción se mantienen disociados en forma acuosa. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Veamos primero lo que nos está preguntando Diana. A ver, ¿dónde está? Equilibrio heterogéneo. Entonces nos dice Diana que el problema 4 y 5. Me imagino que sería Diana, el que dice ejercicio 4, o es el que estaba resuelto. Ok. Entonces voy a copiar esto. Aceptar. Entonces, con esto y una vez contestamos la otra pregunta que me estaban haciendo. Vamos a compartir esto. Entonces, el problema que nos estaba preguntando Diana es este de acá. Entonces dice que se mezclan 150 mililitros de cromato de potasio, 0,3 mol por litro, con 150 mililitros de nitrato de plata, 0,50 mol por litro. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la reacción que ocurre? Entonces, dice que tenemos K2CrO4 más AgNO3.
Y esto entonces reacciona. Entonces, para ver cómo reacciona, tenemos que, bueno, de hecho, si leemos el resto del problema, nos van a soplar parte de la respuesta. Voy a hacer esto por acá. Vean que acá nos dicen que calcule la masa de precipitado que se debería obtener, que es cromato de plata. Entonces quiere decir que ellas nos están soplando, quiere decir que el cromato y la plata van a reaccionar juntos. Entonces, ¿qué se nos va a formar? Se nos va a formar Ag2Cr2. Entonces, recuerden que aquí el ion cromato tiene carga -2. El potasio tiene carga +1, aquí la plata tiene +1 y el nitrato tiene -1. Entonces, se nos formaría esto más, ¿verdad? Acá esto estaría precipitando. Entonces sería un sólido. Acá partiríamos de los reactivos en forma acuosa, o sea que están disueltos. Y entonces se nos va a formar nitrato de potasio. Que va a ser acuoso. Entonces, esta reacción todavía tenemos que balancearla. Entonces, aquí ocuparíamos poner un 2. Y acá ponemos un 2. Entonces, me quedarían 2 platos de este lado, 2 platos de este lado. Un cromato, un cromato. 2 potasios y 2 nitratos. Acá también 2 nitratos. Entonces, ahí ya estaría balanceada. Los exámenes deberían estar 10 días hábiles después de que ustedes lo realizaron. O sea, 10 días hábiles serían a partir de este lunes que pasó, 10 días. Ok, entonces, vean que, ¿cuáles serían aquí iones espectadores? Vean que el nitrato acá está en forma acuosa. Entonces, el nitrato acá está en forma acuosa, el potasio también. Y al final también nitrato y también potasio. Eso quiere decir que estos iones son iones espectadores, no experimentan reacción. Pues todos estos que están en verde son espectadores. Espectadores. Mientras que los que voy a poner ahorita morado son los que reaccionan. Entonces, el cromato y la plata van a reaccionar para formar un sólido. Entonces, estos son los que en realidad sí experimentan reacción. Entonces, estos reaccionan. Entonces, la reacción neta en realidad sería cromato que reacciona con plata para formar cromato plata. ¿Sí? ¿Qué pasó, Ricardo? Es que no entiendo bien por qué son espectadores el potasio y el nitrato. Se también reaccionaron para formar el nitrato de potasio. Porque usted puede escribir estas ecuaciones, también pueden ser escritas de esta forma. Yo puedo escribirlo así. Yo puedo escribir que esto es esto que tengo acá va a estar en disolución, va a estar disociado. Entonces yo lo puedo escribir como 2K más CrO4, perdón, CrO4 menos 2 más 2 sería, 2Ag más, esto sería acuoso, eso sería acuoso, eso sería acuoso, y eso sería más NO3.
más NO3 menos acuoso. Entonces, al inicio yo tengo esto, todo está disociado, ¿verdad? Y voy a obtener entonces, se me va a formar Ag2CrO4, que es un sólido, más acá esto lleva un 2, adelante. Se me forma más 2K más 2NO3 menos. Esa sería la reacción como de verdad ocurre, porque tenemos especies que van a estar disociadas. Entonces, vean que las especies que están en verde, yo puedo decir, acá tengo 2 potasios, acá tengo 2 potasios. Acá tengo 2 nitratos, acá tengo 2 nitratos. Entonces, la reacción neta en realidad es solo lo que está en morado. Lo que está en azul, lo que está en verde, son los iones espectadores. En realidad no están experimentando reacción. Entonces, esto que está en morado sería la reacción neta. Entonces, lo que tiene de distinto ahí, o sea, porque yo no puedo decir que tengo, no sé, un ion de cromato, 2 iones de plata y del otro lado tengo un ion de cromato y 2 iones de plata. Porque esto no está como iones, sino que forma un sólido, es un precipitado, es una reacción de precipitación. Entonces, cuando usted mezcla estas dos disoluciones, usted tiene un beaker, usted mezcla las dos disoluciones y se me forma un sólido. Este sólido que se forma sería este Ag2CrO4. Entonces, es una reacción de precipitación. ¿Qué precipita? El cromato reacciona con la plata para formar cromato plata. Pero los otros iones, el nitrato y el potasio, no reaccionan, permanecen en disolución, disociados. Entonces, Pero entonces no entiendo bien. Entonces quiere decir que siempre más, o sea, siempre en las reacciones, lo único que va a reaccionar siempre es lo que se transforma en un precipitado. las reacciones, hay diferentes tipos de reacciones. Entonces, hay reacciones de descomposición, hay reacciones de precipitación, hay reacciones de desplazamiento, hay reacciones de doble desplazamiento. Entonces, esto es un repaso muy rápido de un tema de química general. Esto es lo más que puedo dar en tipos de reacciones, porque eso es materia que ya está vista y es materia que ustedes tienen que repasar si no se acuerdan. Entonces, lo que puedo hacer ahorita de momento es explicarles este tipo de reacciones. Pero si tienen dudas con otros tipos de reacciones y qué tipos de reacciones hay, mi recomendación es que repasen la materia de química general, porque no podemos detenernos a repasar cosas de química general, ¿verdad? Ok, y eso de los tipos de reacciones está en el material de repaso de mediación o lo tengo que buscar en otro libro. No, eso tendré que buscarlo en el libro de química general, no están en los materiales de repaso. Ok. Bueno, ok, entonces, esa sería la reacción neta. Entonces, quiere decir que entonces terminamos con un sólido de cromato plata. Entonces, esa sería la reacción que ocurre. Entonces me dicen, calcule la masa de cromato de plata precipitado que en teoría se debería obtener. Entonces voy a traerme esto para acá abajo. Entonces, ya sabemos cuál es la reacción. A ver si puedo hacer esto más grande. Bueno, vamos a aproximarnos. Entonces, ahora tenemos que calcular la masa. Entonces, para calcular la masa, tenemos que determinar cuántos moles de cada uno tenemos. Entonces, tenemos de un reactivo, bueno, escribamos acá nuevamente o no, mejor calculemos primero el número de moles. Entonces, tenemos que calcular el número de moles de cromato de plata. Entonces, para hacer eso, ¿qué hacemos? Entonces, hacemos 150.00 mililitros
multiplicado por 0,30 mol por litro. Esto me daría 150 por 0,3. Esto me da 45. 45 milimol de K2CrO4. Ahora tenemos que calcular cuáles son los milimoles de el nitrato de plata. Entonces, eso sería 150.00 mililitros multiplicado por 0,50 mol por litro. Entonces, esto nos daría 75 de nitrato de plata. Ok. Entonces, ahora tenemos que ver cuál era la reacción, ¿verdad? Ups, entonces, la reacción dijimos que es esta que tenemos acá. Entonces era K2CrO4 más AgNO3 me produce Ag2CrO4 más KNO3. Eso sería aquí con un 2 y eso sería con un 2. Entonces vean que esta parte sería una parte de reactivo limitante. Tenemos que ver entonces cuál sería el reactivo limitante y cuál sería el reactivo en exceso para poder saber cuánta es la masa que se me va a formar de precipitado. Entonces, yo digo, por ejemplo, tomo 45 milimol de K2CrO4. Entonces yo voy a decir que un mol de K2CrO4 me va a reaccionar con 2 mol de AgNO3 según la estequiometría de esta reacción. O sea que cada mol de cromato de plata me va a reaccionar con 2 moles de nitrato de plata. Entonces, eso quiere decir que si tengo 45 milimoles de cromato de potasio, entonces esto sería igual a 90 milimoles de nitrato de plata. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo 45 milimoles de cromato de plata, necesitaría 90 milimoles de nitrato de plata. ¿Cuántos tengo? Tengo 75. Entonces quiere decir que no me alcanza. Entonces, como no me alcanza, quiere decir que este es el reactivo limitante. Entonces, ya descubrimos que el nitrato de plata es el reactivo limitante. Entonces, veamos cuánto se debería obtener. Hacemos 75 milimoles de nitrato de plata. Y entonces decimos que 2 mol de nitrato de plata me reaccionan con 1 mol de cromato de plata. Sí.
Esto me daría 37,5 milimol. Entonces, se me va esto con esto. 37,5 milimoles de cromato de plata, de potasio. Entonces vean que ahora sí me alcanza. Si yo tengo 75 milimoles de nitrato de plata, ocuparía para que reaccionen completamente 37,5 milimoles de cromato de potasio. ¿Cuántos tengo disponibles? Tengo 45. Entonces ahora sí me alcanza. Entonces ya sabemos cuál es el reactivo limitante. Ahora podemos calcular cuánta masa debería producir. Entonces, ¿cuánta masa de precipitado deberíamos obtener? Entonces, ¿qué hago? Digo, tengo 75 milimoles de nitrato de plata. Entonces yo sé que, según la reacción, 2 moles de nitrato de plata me van a producir 1 mol de AgNO, de CrO4. A ver, alguien me está preguntando algo. Si quiere los datos en moles, lo pasa a litros exactamente. Pasa los valores a litros y ya lo obtienen en moles. Entonces quiere decir que con ese factor de conversión obtenemos que se me da moles de nitrato de plata, me queda 37,5 milimoles de Ag2CrO4. Estos son los milimoles que se me van a producir del precipitado. Entonces ahora tenemos que calcular la masa. Sería 37,5 milimol de Ag2CrO4. Entonces yo sé que 1 mol de Ag2CrO4 me corresponde a, según la masa molar, 331,80. Entonces esto sería 37,5 por 331,80. Esto dividido entre 1000. Esto me daría 12,4 gramos. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta B. Después, la pregunta se nos dice, ¿cuál es la concentración de sustancia de ion potasio? Entonces, acá ya teníamos resuelto. Esta sería la parte B. Hagamos la parte C. Me está preguntando cuánto es la concentración de sustancia de ion potasio. Entonces, en el problema ya me habían dicho que yo tenía de cromato de potasio 45 milimoles.
de K2CrO4. Entonces, yo sé que un mol de K2CrO4 va a tener 2 moles de potasio más. Entonces, puedo cancelar acá y esto me queda 90 milimol de potasio más. Ahora, para saber la concentración, tengo que irlo entre el volumen total. Entonces, recuerden que era 150 mililitros más 150 mililitros, o sea, son 300 mililitros. Entonces, hago 90 milimol dividido entre 300.0 mililitros. Eso me da 0,30 mol por litro. Esa sería la parte C. La parte... No sé por qué siempre termino escribiendo súper grande. La parte D dice que calcule la solubilidad molar del precipitado en la disolución final. Entonces, dice que calcule la solubilidad molar del precipitado en la disolución final. Este problema acá es un poco, tiene medio trampa. Ya les voy a decir por qué. Entonces, ¿cuánto calculamos el reactivo limitante? Vimos lo siguiente. Vimos que el reactivo limitante era el nitrato de plata. Entonces quiere decir que este se va a consumir todo. Pero cuando se consume, va a requerir 37,5 milimoles de cromato de plata. Yo tenía disponibles 45 milimoles de cromato de plata. Entonces quiere decir que me va a sobrar cromato de plata. Que no reaccionó. ¿Cuánto me va a sobrar? Lo que la resta de estos dos, lo que yo tenía contra lo que se consume según la estequiometría de la reacción. Entonces, lo que me va a quedar de K2CrO4 va a ser igual a 45 milimol menos 37,5. Esto sería igual a 7,5. De cromato de potasio que no reaccionó. Entonces, ¿cuál sería la concentración entonces de cromato de potasio o de cromato que no reaccionó? ¿Verdad? Yo puedo calcular cuánto es la concentración que no reaccionó. ¿Cómo la calculo? Entonces sería 7,5 milimol dividido entre el volumen total, que eran 300 mililitros. Entonces sería 7,5 dividido entre 300. Eso me da 0,025. Entonces, esta es la concentración de cromato que me queda en disolución que no reaccionó porque no se consumió en la reacción. Entonces me preguntan ahora que calcule la solubilidad molar del precipitado que yo obtuve. Entonces, ¿cómo calculo eso? Entonces, recordemos que yo tenía, entonces, si tengo el precipitado que es Ag2CrO4, entonces este precipitado va a estar en equilibrio con la disolución, formando 2Ag más
más 0,4 menos 2. Entonces podemos calcular la solubilidad utilizando el diagrama ICE. Entonces acá va a tener inicio, cambio, equilibrio. Entonces en la condición inicial que vamos a tener, se nos va a solubilizar una cantidad S del precipitado. Inicialmente no tenemos nada de plata, porque recuerden que se consumió toda. El nitrato de plata era el reactivo limitante, entonces se consumió totalmente. Y vamos a tener una concentración de cromato. De cromato sí, porque recuerden que parte del cromato no reaccionó, sino que quedó en disolución. Entonces vamos a tener una concentración inicial de 0,025. Entonces ahora esta cantidad se va a consumir. Voy a hacer menos S. Acá se me va a formar más 2S. Y acá se me va a formar más S. Entonces estos dos me van a dar 0. Esto acá me va a dar 2S. Y esto me va a dar 0,025 más S. Voy a ponerle así para que no se me confunda. Ahora sí, ¿cuál es la expresión de la KPS? La KPS va a ser igual a la concentración de plata al cuadrado por la de cromato. Entonces sustituimos los valores que tenemos acá. Entonces la KPS va a ser igual a la de plata, que sería 2S al cuadrado, multiplicado por la de cromato, que sería 0,025 más S. ¿Cuál es el valor de la KPS? Entonces, a ver, ¿cuál era? Así como está escribiendo y cada vez voy cada vez más grande. 1,1 por 10 a la menos 12. Entonces, esto me daría 1,1 por 10 a la menos 12. Entonces, como esta constante es muy pequeña, yo puedo expresar acá el valor de S, decir que va a ser prácticamente 0. Y entonces resuelvo la ecuación de esta forma. Entonces acá me quedaría 4S cuadrado por 0,025 va a ser igual a 1,1 por 10 a la menos 12. Entonces yo voy a decir que S va a ser igual a 1,1 por 10 a la menos 12 dividido entre 4 por 0,025 raíz cuadrada. 1,1 por 10 a la menos 12 dividido entre 4 por 0,025 raíz. Esto me da 3,3 por 10 a la menos 6 mol por litro. Entonces vean que la asunción que hicimos de que ese era muy pequeñito, sí era cierto, porque es por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 es mucho más pequeño en comparación con esto que hemos hecho acá. Entonces la asunción está bien hecha. Entonces esa sería la solubilidad de el precipitado en esa disolución una vez que se llevó a cabo la reacción y se formó el precipitado y quedó ion que no se había disuelto. Dice luego, si el precipitado se filtra y se lava con 300 mililitros de agua, ¿cuáles son las pérdidas en miligramos de las aguas de lavado?
Entonces, esta siguiente parte, entonces sería, ya no me acuerdo qué parte es, pero entonces, quiere decir que se filtra el precipitado y se lava con 300 mililitros de agua destilada. Entonces me preguntan cuántos son los miligramos de pérdidas. Al hacer esos lavados. ¿Sí me van siguiendo hasta ahora? Es que como todos están tan callados, yo ni siquiera sé si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? A veces me siento raro nada más estar hablando solo. Ok, está bien. Por lo menos dame señales de vida para saber que me están oyendo. Entonces, vean que como yo estoy lavando con agua destilada, lo que tengo que calcular entonces es cuál es la solubilidad del precipitado en agua destilada. Entonces, hacemos según la ecuación que ya vimos. Sería Ag2CrO4 va a estar en equilibrio con 2Ag más CrO4 menos 2. Entonces, en agua destilada, ¿cómo sería el diagrama? El diagrama dice. Entonces yo tengo inicialmente una cantidad S del sólido y de este no voy a tener nada y este tampoco. Porque ya lavé el precipitado y lo tengo en agua destilada, entonces no tengo iones en disolución. Entonces se me va a disolver una cantidad de S que acá va a producir 2S y acá me va a producir S. Entonces acá me va a quedar 0, acá me va a quedar 2S y acá me va a quedar S. Entonces la expresión de la KPS ya dijimos que va a ser igual a la concentración de plata al cuadrado por la de cromato. Entonces, esto iba a ser igual a 2S al cuadrado multiplicado por S. Va a ser igual a 1.1 por 10 a la menos 12. Entonces, esto quiere decir que tendría 4S al cubo es igual a 1.1 por 10 a la menos 12. Entonces, S va a ser igual a 1.1 por 10 a la menos 12 dividido entre 4 raíz cúbica. Entonces quiere decir que sería 1.1 por 10 a la menos 12 dividido entre 4 raíz cúbica de eso. Me da 6.5 por 10 a la menos 5. Sí. Entonces vean que esta es la solubilidad en agua destilada. Vea que es diferente a la solubilidad en las aguas madres. En las aguas madres la solubilidad era 3,3 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque tenía un efecto de Lyon común. Teníamos un poco de cromato que hacía que la solubilidad disminuyera. O sea, desplazar el equilibrio en el sentido contrario. Entonces ven que en agua destilada la solubilidad aumenta. Ahora bien, entonces, ¿cómo hago para calcular cuántos son los miligramos que estoy perdiendo con los lavados? Entonces hago lo siguiente, digo 6.5 por 10 a la menos 5. Vean que lo que yo estoy perdiendo en los lavados es el factor S, ¿verdad? Que ese fue lo que se me disolvió del precipitado.
que es lo mismo que la solubilidad. Entonces, tengo 6,5 por 10 a la menos 5 mol por litro. Ahora, me dijeron que los había lavado con 300 mililitros. Entonces, quiere decir que multiplico esto por 0,300 litros. Y multiplico esto. Yo sé que un mol de Ag2CO4 eran como 331,80 gramos de Ag2CO4. Como están preguntando en miligramos, entonces yo digo, un gramo son 1000 miligramos. Entonces esto me daría 6,5 por 10 a la menos 5 por 0,3 por 331,80 por 1000. Esto me da 6,5 miligramos. Estos 6,5 miligramos son los que se pierden en los lavados. Entonces, yo lavo y en esos 300 mililitros se me van a disolver estos 6,5 miligramos del cromato de plata. Entonces, esa sería la solución de ese problema. A ver, no sé si el otro... El 5 es igual de largo. Bueno, el 5 es igual, en realidad. Entonces, si quieres, se los pueden tratar de hacerlo basado en este que acabamos de resolver. Ok. Más dudas de este capítulo. A ver, me preguntan, profe, el ejemplo 2 de esa práctica, el cálculo de pasar de miligramos por litro a mol por litro, no son 3 cifras en lugar de 2. Tendría que fijarme, profe, puede ser el ejemplo 9,4 de la página 209 del libro. Ok, entonces, a ver. Me dice el ejemplo, bueno, hagamos lo que me pregunta Franklin. El ejemplo 2 de esta práctica. Equilibrio heterogéneo, compartir. Ejemplo 5. Ejemplo 2. El cálculo de miligramos mol por litro. Sí. Al parecer sí deberían ser 3 cifras. Tener razón. Algunas veces vienen con errorcillos estos ejercicios. Dice Valeria, el ejercicio, el ejemplo 9,4 de la página 209 del libro. Doscientos nueve.
Ok. Vamos a hacer el que dice Valeria. Borrar el lienzo. No sé por qué siempre termino escribiendo enorme y termino sin siquiera ver los renglones. Ok. El ejemplo que nos dice Valeria dice, hay que calcular la solubilidad de yoato de bario. Dos. Dice que este precipitado, ay, ya se me cerró la página. 209. Y dice que está en una disolución que es 0. Que tiene esta concentración. Yo creo que este ejercicio está mal, Valeria. Porque si usted ve donde lo están solucionando después, dicen que hablan de nitrato. Dice, la contribución de nitrato es... ¿Cuál nitrato? Y si estuviera redactado como está, ¿cómo se solucionaría? O sea, si estuviera redactado bien. Ah, sería muy extraño, porque ¿cómo va a tener? Usted no puede decir que tiene un precipitado de yoato de bario y que después tiene una disolución que tiene una concentración de 0,2 mol por litro, porque la concentración no va a estar determinada. Si es un sólido y es insoluble, muy posiblemente usted no puede tener una disolución de esa concentración, Okay. porque la solubilidad va a estar determinada por la KPS del precipitado. Entonces, si usted tiene una disolución con esa concentración, muy probablemente va a precipitar el yoato bario, no va a estar disuelto. Yo creo que es que el problema está mal escrito y más bien es que esta concentración de 0,2 mol por litro es de nitrato de bario. Y entonces es un cálculo del efecto Lyon común. Pero me parece que no está bien. Pro, Ajá. eh, tengo una duda con el examen, pero es más como técnica. Digamos, no sabes, para el siguiente examen pueden dar el doble de tiempo para resolverlo. O sea, es que mi grupo o sea, se reunió todos los días y aún así lo logramos entregar a tiempo. O sea, entonces sería chida que dieran más bien 2 semanas en lugar de una. No, vieras que no me parece que sea factible. La mayoría de cursos, de hecho, en la universidad les dan 12 horas para resolver los exámenes. Nosotros les estamos dando una semana. Entonces, no es factible darle más tiempo de una semana. En realidad, no hay motivo por el cual ustedes deberían durar más de una semana. Porque en realidad solo tienen que hacer 3 problemas de los 5. No tienen que hacer los 5. Entonces, no es... de hecho, por las reglas de didáctica son que el tiempo que un profesor dura resolviendo el examen se multiplica por 3 y ese es el tiempo que se le da a los estudiantes para resolverlo. Eso tiene sentido, pero lo que pasa es que este examen se hace en grupo, entonces todo el mundo tiene que participar y hay que hacer muchos cálculos, entonces que todo el mundo se reúna en videoconferencias y así hace que se Ajá. en resolver el examen. No es factible. Primero porque ya está así en la carta del estudiante y no se puede modificar lo que está en la carta del estudiante porque así es como está disponible legalmente. La carta del estudiante es un documento legal que ustedes firman. Ustedes firmaron la carta del estudiante y ya está firmado así legalmente. Ni nosotros ni ustedes pueden realizar cambios en la carta del estudiante. Una vez que uno
firma el documento legal autorizando y aceptando la carta del estudiante, no se puede realizar ningún cambio en la evaluación. Tiene que ser exactamente como nosotros escribimos en la carta del estudiante y como todo el mundo estuvo de acuerdo. Si hiciéramos algo como no está en la carta del estudiante, estaremos cometiendo un acto ilegal que más bien nos podría afectar a nosotros los profesores. Entonces, no. Mira, no sabía que era tan así. Yo pensaba que podía hacerse como, tú sabes, un acuerdo de que todos los estudiantes están de acuerdo y el profesor también, y ya. Ok. No. Lo que está en la carta del estudiante está escrito así como en piedra ya. No se puede cambiar. Ok, me dijeron el problema 6 de la misma práctica. Profe, tengo una pregunta rápida. Si me preguntan la solubilidad de uno de los iones Ajá. de la sal, Ujú. entonces solo es básicamente como la concentración molar del ion en la disolución. La solubilidad molar de un compuesto o de uno de los iones. 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 Normalmente no le pregunta a uno la solubilidad de un ion. Normalmente le preguntan la solubilidad de una sal, usualmente. Mm. Entonces, normalmente cuando me preguntan la solubilidad de la sal, sería este factor S que determinamos. O sea, S es la cantidad de unidades del sólido que se disuelven, digamos, como lo que hemos estado viendo. El número S que siempre calculamos es la solubilidad de la sal. Pero estaba haciendo un problema y me preguntaba la solubilidad del ion. En ese caso, la solubilidad del ion sería la cantidad que está disuelta, en ese caso. Okay. La concentración disuelta. Entonces sería, por ejemplo, en el problema anterior que hicimos, como era 2 de plata, o sea, 2S, entonces sería S2S. Okay. O si es solo como un S, sería un S, digamos, en ese caso. Esa sería la solubilidad para el ion en ese medio, digamos. El problema 6 de la misma práctica. A ver, problema 6. El ejercicio 6 sería, dice, ¿cuántos gramos de fluoruro de calcio puede transformarse en carbonato de calcio mediante un tratamiento de un exceso de fluoruro de calcio con 200 mililitros de una solución de carbonato de sodio? Vamos a copiarlo en la pizarra. Ok. A ver. Entonces, este es el otro problema que nos estaba preguntando Ayrton, o no sé cómo se dice el nombre. ¿Cuántos gramos de fluoruro de calcio, 78.08 gramos por mol, pueden transformarse en carbonato de calcio mediante un tratamiento de un exceso de fluoruro de calcio con 200 mililitros de una disolución de carbonato de sodio? Entonces, habría que ver cuál es la reacción. Entonces, lo hago reaccionar con carbonato de... Y esto me produce
Entonces, esto sería acuoso, esto sería acuoso, esto sería sólido y esto sería acuoso. Entonces, vean que acá otra vez hemos hablado de los iones espectadores. ¿Cuáles serían los iones espectadores acá? Entonces, tendría el sodio, sería un ion espectador, porque acá también en ambos lados queda como acuoso. El fluoruro sería también un ion espectador. Y entonces la reacción esta sería carbonato de calcio, me reacciona con carbonato de sodio, carbonato me reacciona con calcio para producir carbonato de calcio. Oh, pero ahí tengo una duda, ¿cómo hizo para saber que el CaCO3 iba a volverse sólido? Por las reglas de solubilidad, los carbonatos, carbonato de calcio es insoluble según las reglas de solubilidad. Algunas Y, de las reglas de solubilidad estaban de repaso en la primera clase que vimos del capítulo 1. Creo que era el capítulo 1 o el capítulo 2. Sí, ok, de hecho, la primera clase que yo les di, ahí venía como un resumen de las reglas de solubilidad. Entonces, pueden repasarlo de ahí. Entonces, tienen que saberse. Siempre es materia importante que tienen que saber para estos temas, es reglas de solubilidad y tipos de reacciones. Y que dan esos tipos de reacciones, saber identificar iones espectadores y sí, iones espectadores de una reacción. Entonces, es importante que repasen eso, reglas de solubilidad. Lo de tipos de reacciones. Y lo de iones espectadores. Y lo que es saber identificar cuál es la reacción neta. Entonces vean que lo que yo tengo es carbonato de sodio. Entonces debo calcular cuánto tengo de moles de carbonato de sodio. Eso sería 0,100 mol por litro multiplicado por 200.0 mililitros. Entonces, eso me daría 20 milimoles. Sería 20.0 milimol. De Na2CO3. Entonces, quiere decir que de este carbonato de sodio yo tengo 20.0 milimol. Y del fluoruro de calcio me dice que es un exceso. Entonces quiere decir que acá el carbonato de sodio va a ser mi reactivo limitante. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero calcular cuánto se me va a producir de carbonato de calcio, va a estar determinado por cuánto tengo de carbonato de sodio. Ah, bueno, a ver, carbonato. Sí, falta balancear. Pero el balanceo no afecta a la reacción, o sea, el cálculo estequiométrico, porque simplemente el balanceo vas a agregar acá un 2
Y listo, ya tengo 2 sodios y 2 fluoruros. Entonces, en realidad no va a afectar la parte estequiométrica de acá. Entonces, la reacción balanceada nada más se ocupa un 2 acá enfrente para tener 2 sodios y tendría 2 fluoruros y ya tengo un calcio y un carbonato en ambos lados. Entonces, simplemente hago 20.0 milimol de Na2CO3. Entonces yo digo, un mol de Na2CO3 me produce un mol de CaCO3. Entonces mol se me da con mol, me queda. Yo sé que un mol de CaCO3 tiene 100.09 gramos. Sería 20 por 100.09 y esto lo divido entre 1000. Esto me da 2.00 gramos de CaCO3. En principio, bueno, ¿cuántos gramos de CaC? Bueno, pueden transformarse en, pero eso no es lo que nos están preguntando, ahora que veo. Les están preguntando cuántos gramos de fluoruro de calcio pueden transformarse en carbonato de calcio. Entonces, sería básicamente parecido. Yo tengo 20.0 milimol de Na2CO3 y yo tengo que un mol de Na2CO3 me reacciona con un mol de CaF2. Yo sé que un mol de CaF2 tiene 78.08 gramos. Entonces, esos serían los que me están reaccionando efectivamente con el fluoruro. La cantidad de fluoruro de calcio que me está reaccionando con el reactivo limitante, que sería el carbonato de sodio. Se me da esto, carbonato de sodio, y se me da aquí mol con mol, y me quedaría 20 por 78.08, eso me da, dividido entre 1000 para pasarlo a gramos, esto me da 1,56 gramos de CaF2 que reaccionan. Pero tengo una duda. En la parte donde sacó los milimoles de Na2CO3, dio 20 milimoles. ¿Cómo es que no hay unidades de litro ahí? O sea, milimoles por Porque algo. si usted hace, usted tiene mol por litro multiplicado por mililitros. Entonces, litro se me va con litro y me queda milimol. Yo sé que suena súper mal y suena como algo que está así como de meme, pero sí es cierto. Entonces, el mili yo lo puedo conservar y nada más ponerlo como milimol. ¿Y por qué en ese caso no se hace una conversión como de mililitros de disolución es igual a tanta cantidad o algo así, ¿me entiendes? Y entonces siempre queda una unidad de litros ahí. Usted lo puede hacer en mol.
pero tendría que convertir los mililitros a litros, nada más. Solo que muchas veces, en muchas operaciones, si uno lo trabaja como moles, son números muy pequeños. Entonces, a veces es más cómodo trabajarlos como milimoles. Está bien. Básicamente. Acá hice lo mismo, ¿verdad? Porque ve que acá había milimol, entonces yo cancelé los moles con moles, acá los moles con moles, y me quedó miligramos. Entonces yo dividí entre 1000 para que ya me quedara en gramos. Entonces me queda 1,56 gramos. Nada más, eso es como la diferencia. Ok, creo que con esto quedamos entonces con las dudas de lo que es de KPS y este tema anterior. Tengo una duda de la tarea. Ajá. Es que la abrí y me salieron preguntas de sustancias anfóteras, disoluciones diferenciadoras y electrolitos débiles y fuertes. Y no sé si eso es de este tema. No, eso no debe haberle salido. Es como la mitad de la tarea y no sé qué hacer. No, no sé por qué las dejaron. No, eso no debería estar en la tarea, en realidad. ¿Eso fue en su primer intento o en el segundo intento? En el primero, ¿Cuándo empezaste a hacer la tarea? ayer en la noche. Ayer en la noche. Am, de ahí sí. Voy a hablar con el coordinador entonces, porque sí, nosotros no hemos visto ese tema, en realidad. Ok. Sí. Si le salen preguntas de cuestiones de ácido o base, no entraba en esta tarea, porque los temas, si ustedes vieron, eran otros. Era de cuestiones generales de equilibrio y equilibrio heterogéneo más que todo. Y también me salió una como la del ejemplo que le pregunté. Si es defecto de ion común, sí, eso sí le puede entrar. Pero Efecto. era como la solubilidad de un compuesto dentro de una disolución del mismo compuesto a X concentración. Está como extraño. Si puedes, me puedes mandar la pregunta como hacerle un screenshot y enviármela. Ujú. Y yo la reviso. Ok, entonces, si les salen preguntas que tengan que ver con algo de ácido base o así, pueden reclamarlo porque nosotros no lo hemos visto. Ok, listo. Entonces, acá quedamos con el tema de equilibrio heterogéneo. Podemos empezar un poco con lo del tema de gravimetría. Equilibrio químico. Entonces, los profesores de laboratorio me dijeron que ellos van a estar también realizando ejercicios de gravimetría con ustedes. Entonces voy a repasar un poco la parte más teórica. Y la idea sería, si nos da chance, hacer un ejercicio y el lunes estaremos resolviendo más ejercicios de gravimetría. Les recuerdo que ya les dejé el entorno de mediación en la parte de equilibrio químico. Si ustedes vienen al puro final, hay práctica de equilibrio heterogéneo, que esa es la que ellos han estado haciendo, pero también había una práctica sobre gravimetría. Entonces,
Sí, con los laboratorios sí se sabe qué pasó. Los laboratorios decidieron que no se van a hacer ningún laboratorio este semestre. Y a ustedes les va a quedar el laboratorio inconcluso y tienen que terminarlo el próximo semestre. Y creo que van a hacer 7 prácticas de laboratorio. Profe, pero entonces habría que volver a matricularlo o ya parece matriculado, ¿qué va a pasar con eso? Creo que no tienen que matricularlo porque como va a quedar inconcluso, entonces tienen que continuarlo. O sea, va a quedar, no van a quedar como cerrado o reportado, sino que queda como inconcluso. Creo que no tienen que matricularlo, pero mejor pregúntenle ustedes a sus profes porque no estoy muy familiarizado cómo funciona en ese caso. Lo único sí es que en analítica entonces van a hacer, cada grupo va a hacer la mitad de las prácticas. O sea, van a dividir el grupo en 2 y van a ir de semana por medio. Los laboratorios se decidió que van a quedar inconclusos. No sé si van a continuar haciendo evaluaciones este semestre, pero sí sé que las prácticas no se va a hacer ninguna este semestre. La universidad dijo que no se van a hacer prácticas de laboratorio y que entonces se les queda inconcluso y van a hacer las prácticas de laboratorio hasta el otro semestre. Como les queda inconcluso, creo que no tienen que pagarlo de nuevo, sino que ya está pago y nada más tienen que concluirlo el otro semestre. Entonces lo que harían sería ir de semana por medio, entonces normalmente eran 14 prácticas, ahora solo van a hacer la mitad del grupo 7 y la otra mitad del grupo otras 7 prácticas. Ese va a ser lo que va a pasar con el laboratorio. Pero no sé cómo están en cuanto a las actividades de este semestre, si les van a evaluar cosas teóricas este semestre. Eso sí, no estoy seguro. Tendré que consultarlo con sus profes. Bueno, entonces, en cuanto al tema de gravimetría, las clases del tema de gravimetría las preparó la profesora María Esther. Entonces, hay una pequeña introducción al tema de métodos gravimétricos. Entonces, ya hemos dicho que hay métodos gravimétricos donde la idea, lo que va a tener, en un método gravimétrico, como la palabra lo dice, va a ser medir masa. Entonces, yo puedo pesar la masa del analito directo o la masa de una sustancia que se relaciona con el analito de manera estequiométrica. Entonces, puede haber por precipitación, por volatilización, por ejemplo, que en ese caso sería que yo pongo a calcinar mi muestra y entonces la muestra se descompone y la parte de masa que pierde es estequiométrica. O electrogravimetría. En ese caso lo que se hace es aplicar un potencial y depositar mi analito sobre un electrodo. Y yo entonces mido la masa que se deposita. Entonces, en este curso nos enfocamos más que todo en la parte de gravimetría de precipitación. Y sobre todo lo que ustedes hacen en el laboratorio, van a ver más que todo lo que es la parte de precipitación. Entonces, la idea va a ser que yo precipito mi analito, lo filtro, luego procedo a calcinarlo hasta que obtenga una masa constante y entonces esa masa que yo determino la puedo utilizar para determinar cuánto es mi analito cuantitativamente. Entonces, ese analito tiene que tener algunas características, por ejemplo, debe reaccionar solo con una especie, ¿verdad? No puedo tener mezclas de cosas, tiene que ser lo más específico posible. Entonces, tiene que ser fácil de filtrar, tiene que tener una baja solubilidad, además tiene que ser estable en la atmósfera, o sea, no puede ser que reaccione con el aire o cosas así por el estilo. Y tiene que tener una composición definida, que cuando yo lo calcino, todo sea ese compuesto. Entonces, normalmente también tiene que ser fácil de filtrar. Entonces, ese es uno de los puntos claves de gravimetría, que yo pueda obtener precipitados que sean sencillos de filtrar.
Entonces, normalmente yo filtro y cuando lo estoy filtrando, luego procedo a poner el papel filtro en una cápsula de porcelana y esa cápsula de porcelana yo la prequemo utilizando un quemador Bunsen y después de eso procedo a meterlo ya a calcinar. Entonces hay toda una serie de cuidados que hay que tener en el laboratorio cuando se realiza esto. De hecho, ustedes lo van a ver cuando hagan la práctica. Y Bro, sí, la gravimetría entra en la tarea del domingo. en esta tarea no entra gravimetría. Lo que quería entrarle solamente en la parte de equilibrio en general y equilibrio heterogéneo. Ok. De acuerdo. Entonces, muchas veces entre el paso entre la formación del precipitado y la filtración y los lavados, hay un paso intermedio, que es una digestión, que se le llama digestión o maduración de Oswald. Ese paso es importante para propiciar que lo que me precipitó se redisuelva y recristalice y forme un compuesto que sea más puro. Porque a veces cuando yo precipito algo muy rápidamente, va a adquirir impurezas. Entonces yo puedo calentar y realizar ese proceso de digestión para promover que las impurezas, por decirlo así, salgan de mi precipitado y que entonces pueda obtener un precipitado más puro. Entonces, acá ustedes van a encontrar un par de presentaciones que hizo la profesora, un par de videos que hizo la profesora Marister, donde nos explica qué es lo que determina el tamaño de partícula. Entonces, bueno, no sé si acá están las presentaciones así. Entonces, qué tipo de precipitado se me forme va a depender de un coeficiente que se va a determinar la sobresaturación relativa. Entonces, normalmente yo puedo tener dos tipos de precipitados. Pueden ser precipitados cristalinos o pueden ser precipitados coloidales. Entonces, normalmente para obtener precipitados que sean cristalinos, necesito tener una sobresaturación relativa baja. ¿Qué es la sobresaturación? Recuerden que cuando yo estoy precipitando algo, yo puedo tener concentraciones relativamente un poquito más altas de lo que es en realidad la solubilidad. Entonces, cuando esa concentración es un poquito más alta que la solubilidad, comienza a darse la precipitación. Entonces, ese pequeño ámbito de sobresaturación para que sea la precipitación puede ser bajo o puede ser alto. Si es alto, entonces esta sobresaturación relativa es alta, entonces voy a formar precipitados más bien coloidales. ¿Por qué se van a formar precipitados en un caso cristalinos y en otro coloidales? Porque la sobresaturación relativa va a definir cuál proceso va a ser preferible. Entonces, usualmente yo voy a tener procesos, voy a ver si como el video está. Voy a quitarle el sonido. Voy a hacerlo acá. Este momento. Bueno, es que no. Entonces, yo puedo tener dos fenómenos principales. Uno va a ser un fenómeno de nucleación y un fenómeno de crecimiento de partícula. Entonces, estos dos procesos compiten entre sí. Entonces, la nucleación va a hacer que se forman pequeños núcleos de iones que entran en contacto. Entonces, esos pequeños núcleos, ¿verdad? Normalmente son bastante pequeñitos. No sé, una cantidad muy poca de iones van a formar estos núcleos. Y estos núcleos podrían, por ejemplo, comenzar a formar o a absorber más iones sobre sí y entonces en ese caso la partícula crece.
Pero yo también puedo tener más bien formación de más núcleos. Entonces, si se forman más núcleos o si más bien las partículas crecen, va a depender de la sobresaturación relativa. Si la sobresaturación relativa es baja, más bien se va a favorecer el crecimiento de las partículas. Si la sobresaturación relativa es alta, se va a favorecer la formación de más núcleos. Entonces, en ese caso, cuando se favorece el crecimiento de partículas, se va a formar precipitados más cristalinos. Si lo que se favorece es la nucleación, se van a formar precipitados que son más coloidales, o sea, con partículas más pequeñas, porque a final de cuentas eso es un precipitado coloidal, un precipitado que tiene partículas muy pequeñitas. Entonces, si ustedes ven este video que preparó María Sara, ahí está súper bien explicado y con muchos detalles. Entonces, mi consejo sería que vean este par de videos. Son relativamente cortos, como de 5 minutitos cada uno, más o menos. Entonces, los precipitados cristalinos van a ser como lo ideal porque van a ser fáciles de filtrar y como van a ser partículas grandes, se van a filtrar con facilidad y van a quedar retenidas con facilidad en el papel filtro. Por otro lado, las suspensiones coloidales van a dar muchos problemas a la hora de filtrarse porque, por ejemplo, pueden obstruir los poros y entonces eso me va a hacer complicado que yo pueda llevar a cabo la filtración. Entonces, lamentablemente muchas veces uno obtiene precipitados coloidales. Entonces hay formas para lidiar con esos precipitados coloidales para favorecer que yo pueda filtrarlos. Entonces van a tener varias características, ¿verdad? Son difíciles de filtrar, las partículas son muy pequeñas y van a tener dos efectos, que es el efecto Tyndall, ¿verdad? Que es este de dispersión de luz, y el movimiento browniano, o sea, las partículas hacen movimiento aleatorio. Entonces, lo que yo voy a hacer para poder filtrar los precipitados coloidales va a ser intentar coagular esos precipitados. Entonces, esa coagulación puede ser mediante calor, agitación o adicionar un electrolito. Entonces, básicamente, cuando yo tengo una partícula coloidal, yo voy a tener la partícula y voy a tener una doble capa de iones absorbida sobre esa partícula. Entonces, esta doble capa de iones va a impedir que dos partículas se aproximen entre sí y puedan formar una partícula más grande. Entonces, la forma de que las partículas se puedan encontrar entre sí para formar partículas más, digamos, más grandes y más pesadas y que puedan precipitar es ya sea calentando o agitando. Porque cuando caliento o agito puedo propiciar que dos partículas de estas colisionen y entonces ya pueden entrar en contacto. O la otra opción es adición de un electrolito. Entonces, cuando yo adiciono un electrolito, lo que puedo lograr es que esta capa de iones se vuelva más compacta. Y al hacerse más compacta, eso hace que sea más fácil que dos partículas se acerquen y puedan formar un precipitado coloidal. Entonces, un precipitado en sí. Entonces, cuando yo logro que esas partículas se puedan aproximar entre sí y precipitar, eso es a lo que se le llama el proceso de coagulación. Y también puedo tener el proceso opuesto, en el cual el precipitado regresa a su estado de dispersión. Como por ejemplo, si yo agrego un electrolito, logro que precipite mi precipitado coloidal, pero cuando lo estoy filtrando le hago lavados con agua destilada, como el agua destilada no tiene sus iones adicionales, entonces otra vez se va a suspender. Y eso es lo que se le llama peptización del coloide. O sea que otra vez se dispersa y se suspende. Entonces por eso es que normalmente cuando yo lavo un precipitado coloidal tengo que lavarlo con algo que contenga iones. No puedo lavarlo con agua destilada pura, porque si no entonces se me va a peptizar. No sé si esa palabra existe, pero digamos que sí. Entonces, otra forma entonces de lograr que los precipitados coloidales puedan coagular es haciendo una digestión. Entonces, lo caliento por un rato y lo tengo ahí de manera tal que favorezco que se formen partículas más grandes en los líquidos madres de la disolución. Entonces,
También puedo tener, cuando estoy realizando prácticas de gravimetría, voy a tener procesos de coprecipitación. Entonces, pueden haber diferentes tipos de coprecipitación. ¿Qué es coprecipitación? Que me precipitan cosas que no necesariamente era lo que yo quería analizar o mi analito, sino que me quedan otras partículas o impurezas atrapadas. Entonces, una puede ser formación de cristales mixtos, que en ese caso va a ser que yo tengo una red cristalina y hay un ion que no corresponde a mi analito que se cuela en esa red cristalina. O puede haber procesos, por ejemplo, de adsorción, ¿verdad? Adsorción sobre la superficie. Entonces, por ejemplo, acá una partícula viene y se deposita sobre la superficie de mi cristal. Entonces, va a quedar ahí absorbida en la superficie y cuando yo mida la masa me va a dar mayor de lo que debería darme. ¿Por qué los electrolitos contraen la capa contraiónica? Ok, me pregunta Valeria, ya le explico. Entonces, es un poco... Vamos a ver cómo me sale la explicación. Yo puedo tener... ¿Por qué agregar un electrolito me va a contraer la capa contraiónica? Entonces, cuando yo estoy precipitando algo, normalmente voy a tener cierta carga. La partícula va a tener cierta carga. Entonces, por ejemplo, imagínense que tengo esta partícula. Tengo esta partícula y esta partícula en su superficie va a tener iones, una carga relativamente negativa. Llámese que, por ejemplo, quedó en su superficie, tiene iones cloruro. Entonces, esta partícula va a tener esta carga en la superficie más negativa. Entonces, ¿qué va a hacer? Los iones positivos que están en disolución van, por ejemplo, yo puedo tener iones sodio. Profe, ¿está usando la pantalla Sí, ay, como la pizarra? No, no, no se ve. ajá, ajá. Ya me di cuenta. Perdón, perdón. Imagínense que yo tengo una partícula como esta. Ahora sí lo están viendo, ¿sí, verdad? Tengo una partícula como esta y tiene carga negativa sobre su superficie. Llámese que, por ejemplo, la partícula tiene en su superficie iones cloruro como parte de la red cristalina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo en la disolución iones sodio que van a ir a contrarrestar esta carga. Y a su vez va a haber otros iones en la disolución que van a contrarrestar la carga positiva que me queda acá. Entonces voy a tener, por ejemplo, iones cloruro. Entonces yo puedo ver que esta partícula como si fuera una doble capa. Tengo una capa positiva y una capa negativa. Esta es la parte positiva, esta es la parte negativa. Entonces, esta dualidad positivo-negativo me va a generar un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Entonces, si esta partícula se encuentra con otra similar, voy a hacer nada más en este caso lo verde y lo azul. Entonces, si esta partícula se encuentra con otra similar, como las dos tienen este campo eléctrico que se forma por esta doble capa de iones, se van a repeler.
Entonces, eso va a hacer que las partículas no puedan coagular, o sea, no puedan juntarse. Sin embargo, si yo hago que la concentración de iones en la disolución sea mayor, ¿verdad? Si la concentración de iones es muy dispersa, las capas también van a ser dispersas, si la concentración es baja en disolución. Si la concentración es alta, entonces la capa se va a hacer más compacta. Entonces, yo podría tener algo como, digamos así. Entonces, si yo tengo una capa más compacta porque tengo más iones, entonces la concentración de iones en disolución es mayor, eso va a hacer que entonces mis capas que formo sean más delgadas, porque los iones, la concentración es más compacta de iones. Esto va a hacer que entonces, si esta partícula se encuentra con otra, sea mucho más probable que coagulen. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, menos iones estorbando en su superficie, en cierto modo. O sea, es más fácil que se aproximen entre sí y lleguen a una distancia suficiente entre ellas como para que ya puedan unirse, mientras que en este caso es menos probable que puedan unirse debido a que estas capas hacen que tengan una distancia mucho mayor entre ellas, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que va a hacer cuando yo agrego un electrolito. Va a ayudar a que mi capa de iones se vuelva más compacta y que entonces, si yo tengo otra partícula a la par, la distancia entre las dos partículas sea menor. Entonces hay más chance de que puedan coagular entre sí, que si tengo este otro caso. No sé si eso como responde a la pregunta, Valeria. Y, o sea, la capa se vuelve más, no necesariamente tiene menos iones, solo se vuelve más delgada. Se vuelve más delgada, exactamente. ¿Por qué se vuelve más delgada? Porque recuerden que las cargas también se van a repeler entre sí. Entonces, hay cierta cantidad de cargas que yo puedo tener en esa superficie. Pero si yo tengo una disolución más concentrada, digámoslo así, esa cantidad de cargas va a ser más compacta porque tengo muchos más iones en disolución. No sé si me explico. Ok, creo que sí entendí. Cualquier cosa, si no pueden leerse en el libro, también viene como un poco la explicación al respecto. Okay. Es que es una explicación un poco como filosófica, física, un poco así, un poco extraña. Ok, y hay otros tipos de impurezas que se pueden formar cuando estoy precipitando. Otras pueden ser más de tipo físicas, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, oclusión o atrapamiento mecánico. Entonces, en esos casos, lo que pasa es que cuando se da la cristalización, van a quedar espacios entre los cristales y puede quedar especies ahí atrapadas. Entonces, puede ser que hay cristales cercanos y que entonces me quedan especies atrapadas ahí, o que inclusive queden cavidades, ¿verdad? Y entonces que en ese caso mi partícula queda atrapada en una cavidad. Entonces, el error que me ocasionan esos tipos de coprecipitación puede ser positivo o negativo, que de hecho eso es algo que quería agregar. Otra vez estoy explicando y no tengo la cuestión que tenía que estar viendo. Entonces, ese sería el caso de atrapamiento, por ejemplo, atrapamiento. Entonces, o oclusión también. Cuando tengo cavidades que quedan entre cristales o espacios y entonces me queda la impureza atrapada. Y entonces puede ocasionar errores, ya sea, la coprecipitación puede ocasionar errores ya sea positivos o negativos.
Y vamos a ver por qué. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Entonces, puedo tener el caso en el que por ejemplo, el contaminante puede pasar que el contaminante contiene el ion a determinar. Entonces, cuando contiene el ion a determinar, el error puede ser negativo o positivo. En ese caso, va a depender de la masa molar. Por ejemplo, digamos que se va a hacer un análisis para determinar bario más 2, para lo cual se precipita como sulfato de bario, que tiene una masa molar de 233 gramos por mol. Entonces la pregunta es, si absorbe, en primer caso, nitrato de bario, nitrato de bario que tiene una masa de 261.33 gramos por mol. Se me pegó el mouse. O que precipite cloruro de bario, que tiene una masa de 208 gramos por mol. Entonces la pregunta es si el error va a ser positivo o negativo. Entonces, vean que la masa molar de mi compuesto de interés es 233. Y entonces, si absorbe nitrato de bario, la masa molar es mayor, la del nitrato de bario. Entonces, si la masa molar es mayor, el error va a ser positivo. Mientras que el cloruro de bario, la masa molar es menor que la del compuesto. Entonces, en este caso va a ser un error negativo. O sea, la masa me va a dar menos de lo que debería darme. Porque debería darme 263 y aquí es 208. Y aquí me está dando más bien mayor de lo que debería darme. Entonces va a ser un error positivo. Ahora, por otro lado, si el contaminante no es un compuesto de ion, entonces el error siempre es positivo.
Entonces, por ejemplo, si me dicen, se está determinando ion cloruro precipitando como AgCl. Pero este precipitado absorbe AgNO3. Entonces vean que lo que se está terminando de ion cloruro. Y para determinarlo se precipita como cloruro de plata. Entonces vean que mi compuesto de interés es el cloruro. Si se absorbe nitrato de plata, ninguno de esos tiene el cloruro. Aunque tenga la plata que tiene el precipitado, no tiene mi analito de interés, que es el cloruro. Entonces, como no contiene mi analito, entonces el error siempre va a ser positivo. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta cuando estoy realizando gravimetría y voy a tener impurezas en mis precipitados. Ok, compartir. Entonces, no sé por qué no sale esto. Tengo que arreglar esta acá porque no sé por qué no está saliendo. Bueno, en esta parte acá van a tener toda una serie de agentes precipitantes que se pueden utilizar. Esa parte es más que todo como informativa para ustedes. Y acá tienen 3 cálculos, 3 ejemplos de gravimetría que realizó la profesora María Esther. Entonces, estos son 3 ejemplos que ustedes pueden ir viendo. Y bueno, como ya tenemos como 1 hora y 50 minutos, creo que ya sería como demasiado si nos ponemos a resolver ejercicios de gravimetría ahorita. Entonces, si gustan, podemos dejarlo hasta acá y el lunes nos dedicamos únicamente a resolver ejercicios de gravimetría. Eso sería entonces por hoy. No sé si tienen alguna otra duda. Listo. Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.